chicos, ¿se sientan o se van? Los artistas sean sus compañeros de maratón, que van a ser embajadores del reto Actindero Universitario. Pues vamos a iniciar el día de hoy la conferencia que tenemos programada, titulada La contabilidad a través de los primeros registros en las civilizaciones egipcia, mesopotámica y mesoamérica. Para ello contamos con un ponente de primera, obviamente historiador de la UNAM, tiene una licenciatura también en Administración y Mercadotecnia por el Centro Universitario Cúspide de México, estudios de maestría en Alta Dirección en el Colegio de Graduados en Alta Dirección de la Fundación Miguel Ángel Cornejo, una especialidad en Productividad y Calidad en la Universidad de Yokohama, en Japón, una maestría en Psicoanálisis en el IA y también actualmente estudia Historia del Arte. Es autor de aproximadamente 25 títulos, entre ellos Educación y Calidad, Autoestima y Gestión de la Calidad, El Poder de la Excelencia, La Sabiduría de Perdonar, El Maravilloso Siglo XXI y los Cambios que traerá, Química del Pensamiento, Neurolectura, Cerebro y Aprendizaje Acelerado de la Lectura. Dentro del ámbito profesional, ha impartido en 12 países conferencias, en América Latina, Estados Unidos, España y Japón. También ha sido director del Instituto Estatal de Calidad Total del Gobierno del Estado de Tamaulipas, catedrático titular del Programa de Liderazgo y Tecnocomunicación de Excelencia. Fue nombrado investigador de la Vicepresidencia de Investigación de Televisa. Ha sido conductor de varios programas de radio y de televisión. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro ponente del día de hoy, el doctor José Salvador Cruz. Muchas gracias, qué placer, qué gusto estar aquí con ustedes el día de hoy para disertar uno de los temas más importantes de la historia de la contabilidad, cómo nació, cómo surgió el gobierno. Para su confort, terminaré 15 minutos antes para que puedan hacer las preguntas que ustedes consideren importantes, las situaciones que quieran ver. Entonces voy a estar pendiente del reloj para terminar con el tiempo suficiente para dar el espacio de preguntas y respuestas. Me da mucho gusto estar aquí en mi casa, porque es mi universidad, donde me formé, donde me hicieron, a donde llegué a los 18 años, y de la que estoy muy orgulloso. Vamos a iniciar con el tema del origen de la contabilidad. Y eso significa el origen de la civilización, el origen de la escritura, el origen de las matemáticas, y prácticamente en cascada, pues todos los orígenes, ya que venimos de un horizonte prehistórico, paleolítico, donde pues, los seres humanos vivían en cavernas, las cavernas de Lió, de Lascaux, y después pasamos a un horizonte donde en lugar de bandas paleolíticas, después del Homo habilis y del Homo sapiens, los neandertales y los cromañones, aparecemos ya en un rango superior que llamamos el Neolítico. Y el Neolítico es la última fase de la prehistoria. La piedra tallada y la piedra pulida. La piedra tallada pues era de más refinamiento que la época inicial. Ya la piedra tallada final, año 40.000 a.C., pues es ya puntas de lanza, navajas, cuchillos, ya se habían dado las puertas, se había domesticado el perro, el fuego, ya era una sociedad con más desarrollo. Y el Neolítico comienza con el descubrimiento de la agricultura, que ocurrió hace 10.000 años aproximadamente. Cuando el hombre descubre la agricultura, antes vivía migrando, recolectando, pero no era creador o productor de alimentos,
sino que era un depredador. Tomaba los alimentos, se acababa lo que había que depredar, bien sea vegetales o animales, y tenía que irse a otro lado, porque no había cómo sustentarse. Pero con el Neolítico, ojo con esto, se descubre el ciclo de la semilla. Pones una semillita, se hace una plantita, la plantita produce algo, trigo, maíz, centeno, arroz, y entonces ya no tienes que ir. Si la gente se queda y empieza a ser sedentario, es mucho más cómodo que ver una tienda de campaña hecha con pieles de animales. Ahora ya puedes tener una casa, tierra, con una buena chimenea, un fuego. Y entonces hay una revolución que se conoce como la revolución neolítica. Y entonces el mundo se pobló de aldeas. En lugar de grupos pequeñitos de 20 personas que vivían juntos en la prehistoria, que eran consanguíneos, ahora ya se vivía en comunidad. Y finalmente, entre el año 9000 y el año 3000 a.C., estas aldeas pequeñitas empezaron a ser aldeas grandototas. Vamos a empezar a ver imágenes. Dice aquí, parte 1, Mesopotamia. Y luego dice, fue el resultado de la revolución neolítica, la revolución urbana, que se dieron entre el año 6000 y el 3000 a.C. Pasaron esas aldeas pequeñitas de 5000 habitantes a complejizarse más. Ya no eran 5000 habitantes, ya eran 20.000. Y entonces ya no era fácil administrar. A especializarse. Ya no todos eran campesinos, ahora había carpinteros, ceramistas, jercieros, los que enredan cuerdas, una cosa muy compleja. Y obviamente había un problema. El asentamiento generaba necesidades nuevas. Empezaron a hacer casitas, pero ahora había que hacer calles. Ya las calles había que alinearlas, y alguien tenía que mandar, empezaron a nombrar reyes. Siempre toda sociedad es elitista. No hay sociedad sin élite. Y la élite o élite es el grupo dirigente. Están los más altos, los más poderosos, los más ricachones, los más capaces. En todas las áreas del saber. Y empezó a haber una división social del trabajo, en toda forma. Y entonces surgió el Estado. En el año 3350, 3450, entre el Tigris y el Éufrates, en Mesopotamia, vamos a ver el mapa más chulo, surgió una sociedad sedentaria de estados organizados y convertidos en ciudades-estado. Eso ocurrió aquí. Esto, obviamente, es un mapa de la época, y aquí tenemos el Tigris y el Éufrates. Al norte el Tigris, al sur el Éufrates. Y esta zona, en particular, se conoce como la zona del creciente fértil, o la media luna de las tierras fértiles. Hoy son países como Irak, que es la desembocadura, Siria, que está al oeste, abajo está Arabia, y aquí tenemos Israel y Líbano, y acá tenemos Irán. Y toda esta zona, a lo largo de los ríos Tigris y Éufrates, se pobló de ciudades. Las primeras ciudades, estaban muy al sur. Este nuevo estilo de vida, de sedentarios, implicaba muchas cosas. Inventar todo nuevo, no había nada. Me refiero a inventar las camas, las sillas, los platos, las vajillas, las sábanas. Es un estilo de vida nuevo. Hay que inventarlo todo. Que las casas tengan cocina y tengan baño y que tengan un espacio para estar, que haya espacio para el fuego. Se inventó la casa. Y entonces las familias vivían dentro de estas casas. Pero los que tenían mucho poder, mucha riqueza, pues hacían palacios. Y los gobernantes cobraron por primera vez impuestos, el SAT, de los sumerios. Este pueblo se llamaba Sumerio porque esta región del área del sur de Mesopotamia se conoce con el nombre de Sinai.
de ahí viene Sumer. Son los sumerios. Este pueblo, al crear la división social del trabajo, empezó a crear clases sociales bien constituidas. Las de arriba eran los militares, los políticos, los reyes, la aristocracia, el sacerdocio, los cultos, la iglesia y obviamente los comerciantes poderosos. Y hacia abajo había una gama enorme de sitios intermedios que eran propiamente los artesanos, los diestros en el manejo de alguna actividad, y abajo, hasta abajo, los campesinos. Y luego más abajo los esclavos, que eran sociedades esclavistas. Y entonces ahí tenías un tumulto de personas que tenían que administrarse. Y no se podían gobernar solos, tenía que haber leyes, jueces, reglamentos. Ahí vienen los contadores, por utilizar la escritura, pero también la escuela de contadores. Y no fue sencillo. Dije inventar la escritura. Lo que tú hablas, poderlo decir por escrito. Eso no es cualquier cosa. Es un producto prodigioso, tan importante como la invención del fuego, o de la inteligencia artificial, o la robótica. Eso no fue fácil, ni fue rápido. Fueron miles de años, pero funcionó. Y la diferencia es que un pueblo ágrafo no deja huella en la historia. Así es que se inventó la historia. Ahora podía contar su historia, dejarla por escrito. Y un pueblo ágrafo no puede crecer, porque no puede desarrollar ciencia y tecnología. Pero ahora sí se podía desarrollar la ciencia y la tecnología. Y además educarse y enseñarse de generación en generación. Y finalmente eso fue lo que pasó aquí, en un lugar del sur, que es el Shinar. Una de las ciudades más importantes que surgió fue Ur. De Ur viene la palabra urbe y la palabra urbanización, que ya no suenan conocidas. Obviamente tuvo que haber ingenieros y arquitectos. Y estos ingenieros y arquitectos en las escuelas sumerias. Y entonces, paralelo a estos inventos, surge la escritura. Vamos a seguir. Aquí tenemos la ciudad de Ur y otras. Lagash, Kish. Algunas de las más importantes son Lagash y Kish. Uma, Ubaid. Ubaid es legendaria. Isim, Kish. Ubaid no está, qué pena. El mapa no está muy correcto. Aquí estaría Ubaid. Me importa Ubaid porque fue el primer templo grande, enorme, hecho en ladrillos. Y obviamente los sumerios inventaron las pirámides zigurats, que son edificios de 7 niveles, en donde en cada nivel había un oratorio a un dios diferente. Este mundo tan raro tenía que organizar lo que hoy conocemos con el nombre de civilización, de civitas, ciudad. Y este orden nuevo de civilización va a crear un orden de urbanización. Vamos a vivir entre calles y manzanas y murallas. Y va a haber puertas, y va a haber centinelas en las puertas, y va a haber un ejército organizado. Pues eso requiere contabilidad. El cobro de impuestos requiere que se lleve una contabilidad. Entonces, hacia los 1900 ya había escritura, ya había contadores y era una de las profesiones centrales, solo que se llamaban escribas. Y había unos que se llamaban escribas de números, que eran los más trinchones, los que tenían más poder e influencia en la sociedad y que alcanzaban inclusive la nobleza, porque aprender escritura te llevaba 20 años. 20 años para aprender a leer y escribir con corrección. Complicadísimo. A nosotros con el alfabeto fenicio pues nos fue re bien, son 30 letras. El alfabeto fenicio son 30 letras, nos quedaron menos. Pero lo que ustedes usan es el alfabeto fenicio, que es del año 930 a.C., algo muy tardío. Y por lo tanto, pues es muy fácil.
Eso fue la elaboración de miles de años y de muchas culturas y civilizaciones. Llegaron los greco-fenicios, los griegos lo tomaron, luego se lo apropiaron los romanos se lo enseñaron a los iberos, y los iberos lo trajeron al Nuevo Mundo. De España vino con los frailes evangelizadores en el siglo XVI. Entonces fue muy fácil escribir por todos estos grupos. Pero en aquellos tiempos no había papel, no había tinta. ¿En qué escribieron? Pues en Mesopotamia, como uno dice Mesopotamia, lo que ve es a todo el horizonte tierra plana, mucho barro, mucha tierra suelta. Son enormes planicies regadas por los dos ríos, en donde crecen muy bien hasta 3 cosechas al año, y por eso es que ahí se hizo una civilización, porque podías hacer mucha comida en muy poco tiempo. Sembraban trigo de 2 variedades, el Ener y el Einkorn, y cosechaban 3 veces al año. Entonces era muy fácil. El pan vino de Egipto, se inventó en Egipto, pero llegó muy rápido a Mesopotamia. Estaba muy comunicado Mesopotamia y Egipto. Y entonces empezaron a hacer hogazas de pan, y obviamente la civilización se alimentaba de pan y de cerveza de palmera, de ajos y cebollas. Eran los cultivos tanto en Egipto como en Sumer muy abundantes. Y además había avena, había otros cereales y obviamente algunos frutos de la tierra que se comían en forma de ensaladas. También llegó la aceituna, llegó la vid, y bueno, pues tenían muy buena alimentación. Ellos podían criar aves, gallinas. Los guajolotes son americanos y de aquí los mandamos para allá. Pero allá había gallinas, también había cerdos, había ovinos, bovinos, había bueyes, había mucha comida. Y ya no había que ir a cazar el animal, sino que lo criabas desde pequeño. La ganadería va paralelo de la agricultura. Y entonces en estas ciudades se necesitó de sabios que crearan la escritura. Vamos a ver. Surgieron el Estado, la escuela, la planificación urbana, la economía, a gran escala, la división del trabajo, el cobro de impuestos, la creación de la escritura, el nacimiento de las matemáticas, la ciencia astronómica, también surgió la contabilidad como resultado de las organizaciones del cobro de impuestos, la creación de nóminas y registros para la administración real y las organizaciones políticas y sociales. Y también para las empresas privadas. Había empresas privadas. Era un mundo muy parecido al nuestro. Había empresas privadas, libre empresa. Es típica en Egipto y en Mesopotamia. Y a veces más importante que lo que el Estado hacía, porque la empresa surge inmediatamente en el siglo XXIX. Hay leído muchos libros chafas que dicen que las empresas surgieron en Roma en el siglo XVI. Eso es falso. Las empresas, yo soy egiptólogo de carrera y por lo tanto conozco del tema y domino y he escrito mucho. Por lo tanto, las empresas comenzaron desde el siglo XXIX a.C. Entonces, seguimos adelante. En Mesopotamia, aquí están las ciudades más importantes, está Ur. Aquí en Ur y en Uruk, aparece por primera vez un nuevo concepto de urbanización. Un orden de urbanización que les va a resultar conocido. Empezaron a hacer parques cuadrados, una manzana entera de bosque, con arbolitos, con banquitas. Y de un lado ponían al rey, el palacio del rey. Y del otro lado ponían de los dioses sumerios, que eran básicamente 7. Y de otro lado ponían un mercado, un gran mercado. Del otro lado ponían un ayuntamiento para dar servicios. Y la policía, había policía. ¿A qué le suena el modelo? ¿Al Zócalo de la Ciudad de México? Pues sí, obvio. Se gestó en Sumer, pero pasó inmediatamente de Sumer a Babilonia, de Babilonia a Fenicia, de Fenicia a Grecia, de Grecia a Roma, de Roma a España, de España a América. Dicen que lo que se inventa una sola vez y funciona, se mantiene siempre. Y ahí viene el modelo del parquecito. ¿A poco cree que era algo mexicano? ¿No? Te vas a Arabia y es igual, te vas a Centro de Asia, Turquistán, Uzbekistán, es igual. Te vas a Moscú,
Roma, es lo mismo, todos lados es igual, es un solo modelo global. Padre, ¿no? Entenderlo y ver cómo se puede hacer este seguimiento. Por ejemplo, la Talavera poblana, me muero de risa. Es una cerámica babilonia desde el año 2500 antes de Cristo. Lo llevaron a Fenicia, Fenicia lo llevó a Elche, Elche lo copió, luego se hizo por millones en Toledo y los españoles lo trajeron a Puebla. ¿Qué tiene de poblano eso? Es Babilonia. ¿Sí estamos entendiendo? Más o menos, incluyendo el plato pozolero, ¿eh? Entonces es una transmisión de información, conocimiento y una adquisición de urbanización. Esa es la construcción de la sociedad. Entonces los sumerios tuvieron que inventar, fíjense lo que tuvieron que inventar: la suma, la resta, la multiplicación, la división, los quebrados, la raíz cuadrada, por primera vez. Algunas aportaciones son egipcias, porque estaban las dos civilizaciones compitiendo, también desarrollaron la matemática y se combinaban. Había muchos sabios sumerios en Egipto, y había muchos sabios egipcios en las ciudades de Mesopotamia, eran culturas conectadas. Y entonces desarrollan paralelamente la escritura. Acá se desarrolla la escritura cuneiforme. Vamos a ver un poquito más adelante, seguimos adelante. Vámonos más rápido, no voy a llegar. Aquí tenemos las ciudades más importantes hacia el año 2500. Y en un se crea el primer calendario de 360 días. Y entonces se dan cuenta los civilizados que necesitaban dominar la geografía, norte, sur, este, oeste, pero también dominar la geografía del tiempo. A ver, vamos a abrir la escuela cuando salga el sol. No, eso es muy impreciso. Cuando salga el sol, no. Hay que poner un horario, hay que inventar los horarios, las horas. ¿Y cómo le vamos a hacer? A ver, la vida, estamos vivos. Escuchen su corazón. Está latiendo, ¿verdad? A ver, ¿lo escuchan? Imiten el corazón, tóquense el pecho y golpeen. Cuenten 60. 60 latidos del corazón van a dar la primera unidad de tiempo y la van a llamar minuto. Así fue. El corazón latiendo. 60 segundos, crean. Como es un sistema sexagesimal, por razones cosmológicas, es un sistema sexagesimal. Y después de 60 minutos van a dar ¿qué? ¿Qué van a dar? ¿Qué van a dar? Una hora. Así se creó el tiempo en Sumer. El corazón. Y luego lo multiplicaron. 60 y 60. Y finalmente, la hora. Pero no puede haber 60 horas. Y entonces dijeron, cosmológicamente, al norte 6, al sur 6, al este 6 y al oeste 6, o sea, 24 horas. ¿Qué serían las 24 horas? Es una mística cosmológica. Les dije que tenían 7 dioses. Y entonces crearon una división en el tiempo. Y dijeron, vamos a hacer una división en el tiempo. Vamos a dividir el año en 52 semanas. Ese año que son 60 días, en 52 semanas. Y vamos a asignarle a cada mes 4 semanas. 4 porque norte, sur, este, oeste. Es geográfico, es cosmológico. Muy fácil. 12. Todo tiene que ser múltiple de 12, de 6, de 3. Es hexagesimal el sistema de escritura y el sistema matemático, numérico, neumático, sumerio. Y acá y babilonio, porque Sumer lo inventó, los acadios lo siguieron, los babilonios lo copiaron, y después los asirios, y los asirios se lo llevaron a los fenicios lo llevaron a los romanos, y a los griegos, y a los cartagineses. Sí estamos entendiendo, es una comunicación. Pero ya está en una estructura.
Y obviamente tiene que ser por escrito. Ahorita les explico cómo nace el escritura. Pero vean las necesidades que había. Dividimos el tiempo y lo creamos. Los zigurats eran pirámides. Vamos a ver si tenemos uno, Nacho. Pirámides parecidas a las mesoamericanas, pero bajo otro, ahorita vamos a la escritura, bajo otros conceptos, bajo otros principios. En Mesopotamia no había piedra, entonces había que hacerlo todo de ladrillo cocido. Entonces, los zigurats mesopotámicos se hacen con ladrillos, en vez de ladrillo. Con el ladrillo se construyen los edificios. Y estos grandes zigurats también, por ahí al final tenemos zigurats. Este es Sargón de Ágade, uno de los más importantes reyes. Aquí está un zigurat. Este es el zigurat de Babilonia. Aquí tenemos el zigurat y sus niveles. Las escaleras eran así, había manera de subir lateralmente o verticalmente. Y aquí había habitaciones, cuartos, capillas para adorar a los dioses. Los zigurats son un retrato del tiempo. El primer piso estaba dedicado a Isin, la diosa de la luna. El segundo nivel estaba dedicado al dios Enlil, dios bélico, dios de la guerra, asociado a la estrella Marte. El tercero estaba dedicado a Enki, que era el mercurio sumerio, es decir, el dios de la ciencia, del conocimiento, y tenía como día de oración el miércoles. Y Júpiter estaba dedicado al jueves. Y ahí estaba el dios Anu, es un dios de poder infinito, el dios del cielo, y así. Entonces hay una asociación para adorar. En el primer piso el lunes, en el segundo piso el martes, en el tercer piso el miércoles, en el cuarto. ¿Quién está? Piensen. Fíjense muy bien. ¿Cómo se llama el lunes? Lunes. ¿Y a qué dios está dedicado? Lunes, luna. Luna, ¿no? Es fácil. ¿Y el martes a qué dios está dedicado? A Marte. Es que eso pasa a Grecia y allá lo copian. Y el miércoles, ¿qué dios? ¿Qué planeta? Mercurio. Y el jueves, Júpiter. El viernes, es obvio. ¿De quién dijo menos? No, pues sí. Y el sábado, ¿qué planeta? Saturno. Los planetas sagrados de los pueblos sumerios, acadios, babilonios. Y el domingo, ya no checó. ¿Qué pasó? ¿A quién estaba dedicado el domingo? Al sol, Shamash, el dios Shamash, el dios solar. Shamash, dios del sol. ¿Cómo se dice en inglés domingo? Ah, entonces sí funcionó. ¿Qué pasa? Que el cristianismo, el catolicismo dijo, no es el día del sol, es el día del Señor. Dominus, Señor, domingo. ¿Sí estamos claros? Pero en realidad es una misma construcción. Entonces así se construyó la semana y el templo de los zigurats. ¿Sí lo entendemos? Entonces así se crea la cultura y se gesta la civilización. Ya teníamos horario para las escuelas. Y entonces decimos, fíjense muy bien, ¿cómo se crearon estos sextantes de las 24 horas? Tú eras un sumerio y te decían, a ver, el sol sale por el este, por allá va a salir el sol. Pero va a llegar al mediodía y va a caer en perpendicular. Y entonces el primer cuadrante son 6 horas, de que sale a que llega en medio, ¿sí? Primer cuadrante. El sol de la mañana. Y el segundo cuadrante, pues obvio va a ser el sol de la tarde. ¿Sí entendemos? Eso es en el día. Y el otro cuadrante es el de la luna, pues 7, que sale en la luna, pues la noche sale, ¿no? Y entonces tienes 2 cuadrantes, ascendente y descendente, tanto de la luna como del sol. Entonces 4 cuadrantes y te da 24 horas. ¿Ahora sí? Y se repetían. ¿Por qué no tenían eso de las 18 horas? Ellos tenían la 1 de la tarde y la 1 de la mañana. Nos lo heredaron así. Fascinante, ¿no? En
entender de dónde vino. Y como ellos lo crearon, ya nadie lo modificó. Es como la suma. Si ya la inventaste, no la puedes inventar dos veces, es un solo procedimiento. Sumar es agregar, restar es quitar, multiplicar es hacer mucho y dividir es encontrar entre cuántos. Y así surgen los financieros. Son muy importantes para el rey, sus financieros. ¿Por qué? Porque las bodegas deben estar llenas de comida, si no la ciudad se acaba. No había monedas. La moneda se inventó en el año 700 en Lidia, llegó a Mesopotamia por ahí del 530 con Nabucodonosor, el primero que se puso a acuñar 1 millón de monedas de oro, plata, bronce, electro y cobre. Eran 5 metales. Y acuñaban ya las metros, montañas, en el año 530, antes de Cristo. Entonces, ¿cómo se guardaba? ¿Qué es lo que se guardaba? ¿Qué es lo que se contaba? Pues los bienes, cuántas ollas de vino, cuántas jarras, eran jarras de 2 metros de altura, eran jarrones, y aceite de oliva. Obviamente, como ahora, era en barro o en tela, el grano, fanegas de grano. Tantas, para hacer tantos panes. La sal era carísima. Era lo más caro que había porque era lo único que tenían para evitar la descomposición. Era bien cara. Y se guardaba en arquetas pequeñas. Y se guardaba en roca. Cada quien con su picayero hacer sal en polvo. Ese es un mundo bello, es un mundo maravilloso. Y entonces ahora había que hacer cálculos para que el ejército comiera, para que la sociedad comiera, para que el pueblo comiera, para que todos comieran, para que no pasara hambre el pueblo. Ese era el trabajo del rey. Y se ayudaba de sus contadores. Y los contadores habían desarrollado un sistema de numeración. Y obviamente un sistema de escritura. Vamos a ver cómo. Vamos a ver la escritura, Nacho, por favor. La escritura es una larga evolución, muy larga, mucho tiempo. Entonces, obviamente, va a haber una escritura inicial, que es esta que vemos aquí, del año 3000 a.C., que se llaman pictogramas primitivos. ¿En qué se hacen? En tablitas de barro. Y esas tablitas de barro fresco, lo tomas y empiezas a hacer incisiones, o sea, glifos. Ya es tu primer alfabeto, la A, la B, la C. No nada más el alfabeto, hay 3 sistemas de registrar. Una es con los alfabetos, pero otra es palabras enteras, como el kanji. En Japón, más o menos, una persona quiere aprender a escribir con el sistema japonés, son 10 años. Pues son 16,000 palabras que hay que aprendérselas de memoria, las 16,000. Pero aparte, la idea del alfabeto simplificó todo. En la también había eso. Después tenemos la escritura cuneiforme del año 2500, que es mucho más avanzada, es decir, se está simplificando y se está transformando. Y después tenemos la escritura del año 1750, que es el babilónico primitivo, y luego tenemos el asirio. Y aquí tenemos una muestra de cada periodo, del 3000. ¿Para qué me dieron esto, verdad? Del 3000, del 2500, del 1750 y del 683, antes de Cristo. Y ¿qué se podía registrar con la escritura? Lo que quieras. Entonces, cuando se han encontrado los asiriólogos, por ejemplo, yacimientos que eran bibliotecas hechas en barro, la biblioteca de Pedro Picapiedra, estas bibliotecas están archivadas y tienen áreas de contabilidad. Por ejemplo, en el Palacio de Surbanipal hay 90,000
de estas tablillas con asuntos contables y disposiciones, leyes del rey que se aplicaban a los asuntos contables. Cuando un contador era sorprendido alterando las finanzas o robando al Estado, se le cortaban las manos, pero lo dejaban vivo. Y se le quitaban los ojos, pero lo dejaban vivo. Esos eran castigos, ¿sí? Tenían que vivir sin ojos y sin manos por haberte llevado unas propiedades ajenas. Eran terribles las leyes de los siglos. Pero funcionaba, nadie robaba, era rarísimo que pasara. Bueno, más o menos hasta aquí hay preguntas, comentarios. Bueno, vamos a cambiar de civilización, nos ubicamos a Egipto. Egipto. Mientras que Mesopotamia son muchas ciudades-estado independientes, cada ciudad tenía su rey, su ejército, su independencia y su libertad. Sería como los griegos, que tenían más de 100 ciudades libres e independientes, que formaban ligas, pero eran ciudades libres, y algunas eran democracias. Los egipcios son lo contrario, tienen poder centralizado de un solo rey, que llaman rey de reyes, es decir, faraón. La palabra faraón significa rey de reyes. Como el Imperio Romano, tienen reyes, pero son imperatos, que gobiernan todo el imperio, un solo hombre. Grecia no, Grecia con su ciudad democrático, son ciudades pequeñas, ciudades-estado, muchas son repúblicas, no tienen reyes, otras sí son reyes. Por ejemplo, los espartanos eran reyes, los atenienses eran republicanos y nombraban temporalmente un gobernante por voto o elección libre. Bien, este es Narmer, el primer faraón, en el año 3100 antes de Cristo. Vamos a ver cómo es Egipto. Egipto es el don del Nilo, decía Heródoto, el padre de la historia, los libros de la historia. En realidad, el desierto de Sahara oriental no lo tenemos aquí en México. Aquí uno va al norte y dice: el desierto es una broma. Crecen cactus, eso no es desierto. El desierto egipcio no hay nada más que arena. ¿Qué va a haber un cactus, un nopal? No. Aquí son tierras semidesérticas, pero no hay desierto. Allá son dunas de arena que se mueven. Absoluta aridez. Muy pocas lluvias, menos de 50 milímetros al año, o sea, nada. Más o menos la lluvia que cae en el mes de julio en la Ciudad de México es de 200 milímetros. Además en julio, imagínense lo que son 50, pues eso es lo que cae en todo un año. Casi nada, es por arena, cae sobre arena. Sin embargo, el Nilo viene del Ruwenzori, es una cordillera del centro de África, muy pequeña. Y son dos Nilos, el Nilo azul y el Nilo blanco. Se unen en Jartum y forman el Nilo, el gran Nilo, que va a dar hasta la desembocadura. ¿Qué es esta? Este es el mar Mediterráneo. Esto se llama el Bajo Egipto y esto el Alto Egipto. Aquí hay, de Rosimbel al delta, hay 1800 kilómetros. Es muy largo esto, es muy largo. Más o menos la distancia que hay de aquí a la ciudad de Chihuahua son 1800 kilómetros. Entonces imagínense, esto es muy largo, como ir a Chihuahua desde aquí hasta allá. Entonces es muy largo. A lo largo de todo este trayecto hay valles en los cuales se puede sembrar a través del riego, tomando el agua del Nilo, que se desborda en la época del verano, se desborda, cae en la zona de África ecuatorial, cae el monzón, que es como el monzón mexicano, que es igualito, que cae junio, julio, agosto y en septiembre se va. Ahorita se está yendo. Ahí es igual. Solo que no cae una sola gota de agua sobre Egipto. El agua cae ya al sur, en Sudán,
y en Uganda y en Tanzania. Forma lagunas, el lago Alberto, el lago Tanganica, el lago Victoria, y después de esos lagos que se desbordan deriva la crecida del Nilo, porque toda esa agua va al Nilo, finalmente desemboca. Y entonces es un espacio muy generoso de tierra negra. Está la tierra fea, arenosa, pero el humus que va depositando el río forma una tierra negra, muy fértil, y bastante, como 5 metros hacia abajo. Entonces se dan unas cosechas infinitamente grandes, bellas, cebolla, ajo, la vid y sobre todo el trigo. La avena, el trigo, es lo que se da. Y de eso vive Egipto, y se forman una serie de aldeas y de pueblos. La misma historia que en Mesopotamia, no se la repito, exactamente igual. Se van formando 42 ciudades importantes. Algunas de las más importantes están aquí: Tebas, o del sur, y Memphis, que es la capital del norte. Y cada una de estas provincias en su origen es independiente, pero luego llega Narmer en la primera dinastía y conquista todas las ciudades y las somete y pone su capital en Memphis. Y entonces se convierte en un imperio. La primera dinastía en un imperio es el imperio egipcio. Seguimos a ver. Aquí vemos en realidad es una franja muy delgadita. Esta es la parte que se puede irrigar, un cachito. Lo demás es estéril. Pero hay muchos recursos, hay oro, plata, carbón, muchas cosas que están indicadas en este mapa. Continuamos. Va a pasar lo mismo, se va a formar el Estado, se va a organizar de la misma forma, van a tener mucho vínculo con... No quiero repetir la historia, exactamente lo que pasó en Sumer pasa en Egipto. Una revolución urbana, grandes ciudades, palacios. Aquí lo que me gustaría decir, y que es diferente, es que no hay tablillas así. Acá hay una planta que se llama papiro. El papiro le cortas la corteza, la pulverizas, la haces como si fuera, la golpeas con un mazo, la dejas secar y se convierte en un papel en el que se puede escribir con tinta negra, derivada del chen, que es una sustancia que hay en la tierra. Tienes tinta y papel. Esa es la diferencia. En Egipto evolucionan con tinta y papel. El papel es el papiro y la tinta es igual que la de nosotros. Entonces ahí van a hacer trazos con un pincel, van a hacer trazos de tinta sobre papel, igualito que nosotros. Y eso va a dar como resultado la formación de la escritura jeroglífica. Así surgieron los diferentes lugares y ciudades, pero Egipto es diferente a Mesopotamia. En Egipto hay mucha piedra y se puede cortar. Y es piedra dura y blanda, y se pueden hacer grandes edificios. Y como está centralizado el poder, la capacidad de maniobra del faraón es inmensa. Y hay la idea de que el faraón es una especie de intermediador entre los dioses. Hay más de 200 dioses egipcios. Me viene a la mente Osiris, que es el dios de los muertos, Ra, que es el dios celeste. Me viene a la mente Isis y Neftis, que son esposas de Osiris. Y me viene a la mente el dios Tot, que es el dios de la sabiduría y conocimiento, y que según se dice inventó la escritura y los jeroglíficos. Vamos a ver. Aquí están todas las dinastías, no tiene caso que les hable de todas, y sería muy útil para nuestro tema. Pero ahí están. Finalmente, imagínense que Egipto va del año 3300 a.C. al año 30 a.C., cuando Cleopatra se muere. Cleopatra VII ha sido la amante de Julio César y la amante de Antonio, y la madre de Cesarión. Y ahí termina la historia de Egipto. Y a lo largo de ese periodo ha habido 30 dinastías, muy brillantes. La más brillante es la tercera y la cuarta, porque la tercera y la cuarta es cuando se construyen las grandes pirámides. Pero para construir las grandes pirámides, los reyes tienen que movilizar una cantidad inmensa de recursos. Hagan de cuenta que los egipcios quieren hacer el Estadio Azteca con su tecnología. No tienen luz, no tienen electricidad, no tienen motores, todo lo hacen a mano.
y tienen que tallar 2 millones de bloques, por ejemplo, que tiene la pirámide de Keops, en Saqqara hay 3 pirámides, Kefren y Miquelino, y tiene 2 millones de bloques. Y algunos bloques pesan 2 toneladas. Y no tienen fuerza motriz, es fuerza humana. Entonces tienen que levantar todo eso. Pero para poderlo hacer, pues tienen que tener una contabilidad perfecta. Tienen que calcular los costos. Y tienen que calcular los alimentos. El faraón ordenó que llegaran 20.000 campesinos a vivir con pajiza. Esto está documentado con documentos en mano, con cantidades precisas. Hemos encontrado todos estos papiros que nos dicen las cantidades. Es lo maravilloso de Egipto, que no se ve en Asiria, que no se ve en Sumer, que no se ve en Babilonia, que no se ve en Acadia. La cantidad de documentos que hay es infinita. Miles y miles y miles, hasta las cartas de los obreros a sus esposas. Todo hemos encontrado. Lo que le dicen a los niños: ya voy a llegar, el faraón me tiene aquí 6 meses, pero a los 6 meses regreso a la casa. Y además con mucho dinero, porque me pagan todo junto. No les daban dinero antes, que no se fueran. Les daban dinero. No dinero en moneda, porque acuérdense que la moneda debe decir que es del año 600, y que viene de Libia, también Egipto. Porque a los ciudadanos romanos, también a los soldados romanos, les pagaban 2 años de ir a combatir en un pedazo de sal, así de cara de sal. Entonces iban cortando pedacitos, iban comprando cosas con el salario, o sea, era sal, realmente era sal. Sí estamos entendiendo esta parte, así de cara la sal. Había cosas tan caras, increíblemente caras. Bueno, entonces obviamente todo eso es una maravilla, porque sabemos todo. Las preocupaciones del faraón, lo que les daban de comer por día, y tenían comedores industriales con miles de trabajadores, en 4 turnos comían. Eran 20.000 trabajadores, comían 5.000 por turno. Es una locura, y lo sabemos. Es lo maravilloso. Con precisión absoluta, sabemos el menú. ¿Qué comían? Pues no había llegado nada de América, porque ahora pasé a Europa y todo vino de México. Lo que comemos a los europeos es lo mexicano, lo peruano. Pobrecitos, antes de que México apareciera en la historia, pues no tenían ni qué comer. Imagínense las pizzas y jitomate. ¿Qué sabían? ¿Me explico? O imagínense los franceses que no pudieran comer papas. Ni papas francesas, por supuesto. Que las papas llegaron de Perú y los jitomates los mandamos nosotros para allá. La primera vez que Carlos V lo vio, y fue muy divertido, que tenía el jitomate y lo apuchuró y se le destripó. Y para hacer toda a la cara y en el armillo. Ahí están limpiando el estrador. Los jitomates que nos dan corteza, por supuesto. Y las papas que mandaron al mar del pesado. Entonces, todo llegó de América. Le venden chocolates suizos, ay, ¿a poco? Chocolates suizos. Y le ponen cocoa. Es una cosa tan divertida. ¿Saben qué quiere decir cocoa en agua? Diarrea. Los españoles bebían chocolate y les gustaba mucho. Y les daba una diarrea terrible. Y todos los aztecas decían cocoa, cocoa. Los españoles dijeron, se llama cocoa. Y por eso le dicen cocoa en Europa y es diarrea. ¡Qué horror! En realidad se llama con X, choco, joco. Joco es en agua fruta, como el hospital de Joco, el hospital de la fruta, el barrio de Joco. Joco es fruto. Joco es una tuna. Joco es la fruta del cacao. Chocolate. Ese es el nombre azteca, mexica. Choco, o sea, fruto, agua. Agua y fruto. Agua de fruta. Porque es chocolate. Agua de fruta. Así estamos claros. Y eso les daban. Pensaban que era cocoa. O la diarrea acuática que les daba. Así se hace la historia. Es muy divertida las cosas las barbaridades que pasan. Y pasan muchas. Entonces,
Europa nace a su culinaria con la invención de América. Como dice el mundo Gorman, ¿qué serían los europeos sin la culinaria mexica? Una cocina, la cocina mexica tenía 12,000 años. Ahora le llaman ustedes cocina mexicana. ¿A poco creen que fue tan fácil inventar todo eso? Yo trabajaba en Japón, pues fui a estudiar a Japón Productividad y Calidad. Y estaba en la embajada, tenía que pagar mi beca así de CONACYT, atendiendo 4 horas. Entonces un día llega un empresario de esos de Nissan, y le digo, ¿y por qué tantas plantas a México? No lo podía yo creer, me dijo, ¿es en serio? ¿Me estás preguntando? Sí. La cultura más avanzada del mundo, ¿cómo nos va a interesar? Dije, no, cultura avanzada. ¿Sabes que el sistema matemático maya es el más perfecto que existe? No. ¿Sabes que el pi de los mayas sí era exacto? Pues no sabes. ¿Sabes que el cero maya supera totalmente al hindú árabe? Por esto. ¿Sabes que el calendario maya tenía un error cada 570 años? Pues ¿cómo no nos va a interesar eso? Ustedes tienen una raíz de 12,000 años, una cocina de 2,000 años, ¡órale! Pues yo conocí en un país en Japón. Y eso está en los genes. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a traer mayas para las empresas y las plantas aquí en Japón. Son genios de la matemática. Hemos traído más de 12,000. Y es cierto. ¿Es cierto? ¿Sí está? Sí, vienen a cazar talentos. Ellos tienen la teoría de que en la zona maya hay talentos matemáticos. Y que eso está ahí. Yo creo porque también Bill Gates mismo se llevó 2,000 y cosas de esas. Entonces, hay 2 países en América. Lo demás es basura. Y dije, ¿qué México y Perú, ¿qué es lo que hay? Nada más. Nosotros somos un imperio de 4,000 años, lo sabemos. Somos iguales que ustedes. Y ahí viene el poder de Japón. Ustedes ahorita con eso de la conquista se hicieron bolas, pero van a regresar a su esencia y van a votar como la civilización. Dije yo, y luego me empezó a explicar dónde ponían las plantas y por qué, y lo que hacían, y cómo analizar. No, un proyecto. No habían visto hacia México, ¿verdad? Pues empiecen. Sí, porque uno dice tamales. Ay, ¿a poco se inventa el día para otro? Pozole, ¿a poco se inventa el día para otro? No. Hay miles de descubrimientos. La barbacoa es mexicana, los tejanos se la quieren apropiar. Es nombre maya, barbacoa. Significa cocinado bajo la tierra. En lengua maya, barbacoa. Cocido bajo la tierra. Es un sistema culinario, global. Pero no nos damos cuenta de quién es México. Hasta que nos vamos por el país y nos hacen ver. Y empezamos a entendernos, a conocernos, a autoconocernos. Más o menos algo parecido pasa con Egipto. Nada que ver con África. Es ellos y África. Nada de lo que pasa en África pasa en Egipto. Es otro rollo. En esos miles de años atrás. Es impresionante. Yo tuve un egipcio como compañero ahí en Japón. Y me daba cuenta ahora. Sí, ellos civilizaron al mundo. Los egipcios civilizaron al mundo. Me refiero a los egipcios musulmanes del siglo VI. Cuando se cerró la biblioteca de Alejandría, que estaba en Alejandría, en Egipto, en el delta del Nilo, aquí, cuando se cerró, no hay mapa. En el delta, todavía está vigente. Ahí estaba toda la ciencia y todo el conocimiento de la humanidad. Ahí estaba Aristóteles, ahí estaba Sócrates, ahí estaba Platón, ahí estaba Eurípides. Todo lo que escribieron estaba ahí. Y cuando destruyeron la biblioteca, se perdió. Pero llegaron los árabes, fundaron el Cairo y empezaron a sacar de entre las ruinas. Entonces conocemos a Aristóteles por los árabes, por Avicena. Conocemos a Eurípides por los árabes. La gran civilización musulmana que se fue a Córdoba, a España.
califato de Córdoba civilizó a los bárbaros visigodos que se llaman españoles. Y desde ahí se educó. La física, la química, la matemática, la filosofía, la astronomía, nada se había salvado sin la biblioteca de Bagdad, que fue un clon de la de Alejandría, y que funcionó en Bagdad hasta el siglo X, cuando llegaron los mongoles y la quemaron. Pero que quedó la del Cairo. Y eso salvó el conocimiento de los griegos. Si no sabíamos nada de los griegos. Entonces hay que cambiar la visión. El mundo no es como pensábamos que era, es completamente diferente. Y eso implica la contabilidad. ¿Saben ustedes que en Mesopotamia y en Egipto se inventó la electricidad? Hay pilas eléctricas de barro del siglo II a.C. Llegaron hasta allá. La máquina de vapor. Había máquinas de vapor en la biblioteca de Alejandría. Tesibio inventó la neumática y la máquina de vapor. Hablando del siglo II después de Cristo. Les cambió la visión, ¿verdad? Y obviamente la contabilidad, claro que existía y creo que era espectacular. Ptolomeo Spítama era el más grande de los matemáticos, era un faraón de la dinastía 30, que venía de los Ptolomeos, que era un general de Alejandro Magno. Después de Alejandro, como en el año 332 a.C., que fundó la Gran Biblioteca, Ptolomeo cultivó las ciencias astronómicas y las ciencias numerales. Dentro de las disciplinas de las ciencias numerales, él fundó y dio vida a la biblioteca, estaba la contabilidad, que le llamaban mayor y menor. Hay que saber eso. Si estamos en esta facultad, es indigno que no lo sepamos. Da vergüenza. Esta es la UNAM, no es cualquier universidad patito. Esta es la UNAM, hay que respetar. Aquí sí sabemos. Es la fuente de sus carreras. Claro que había carrera de administración, claro que había carrera de contabilidad, había 17 carreras. Alejandría no era la gran biblioteca, sino que la gran biblioteca daba servicio a los estudiantes, que eran 5,000, de todas las carreras. Matemáticos, ingenieros, geógrafos, historiadores. Se calculó la redondez y el peso de la tierra. Cuando vino Colón, él sabía, había tenido contacto con los árabes, que nunca perdieron el concepto. En realidad, Eratóstenes descubrió exactamente el tamaño de la Tierra y la redondez hasta la distancia del Sol. Es todo un desarrollo impactante. Egipto es verdaderamente colosal. Es el educador de los árabes y los árabes son los educadores de Europa. Porque los primeros tratados de todo salieron de Córdoba en latín hacia el resto de las universidades europeas, que eran un mugrero del siglo X. No había nada que hacer, eran un mugrero. Sabían rezar y ya, tenían libros de teología y ya. Pero la gran erudición de Avicena, que toma a Tales de Mileto, Avicena toma a Tales de Mileto, Avicena toma a Pitágoras, Avicena toma a todos los grandes. Y obviamente Aristóteles, Sócrates, Platón. Y se van al norte. Y por eso Tomás de Aquino hace lo que hace, la suma teológica. Porque ya agregó de las fuentes que han venido de la Hispania al andaluz. Entonces es importante entender este gran origen de la contabilidad, este gran desarrollo, este gran florecimiento, es parte de una civilización elevadísima. Imagínense, un rascacielos construido en el año 200 a.C., de 125 pisos, la gran torre de Alejandría, el faro de Alejandría. Y con una hoja de metal proyecta la luz de un metal que se llama electrum, y que es una mezcla de cobre, bronce y plata. Y con ese metal manda la luz hasta 30 kilómetros de distancia.
Y la luz es una fogata, es madera que arde y le están dando vueltas y está proyectándose el primer faro en la historia de la humanidad. Pero fíjense la tecnología que se requería para levantar un rascacielos en la antigüedad. Había dos ciudades en el mundo, Roma, que era la capital del imperio, que tenía 1 millón de habitantes. Los egipcios se burlaban de Roma diciendo, fui a Roma a ver qué se sentía estar entre bárbaros. Así veían a Roma, así, puros bárbaros. Toda la gente culta, filósofos, médicos, estaban en una ciudad de 800.000 habitantes, inmensa y llena de sabios. Y obviamente ahí estuvo una de las más grandes e importantes, a diferencia de las demás culturas. Acuérdense que Egipto no tiene nada que ver con Europa, viene de África. Y en África se respeta a la mujer. Entonces, uno podía ser estudiante y estudiar lo que quisiera, fuera hombre, fuera mujer. Eso nunca volvió a pasar, nada más en Egipto. Y la última gran directora de la Biblioteca de Alejandría es una mujer. Es a la que le toca ver cómo se desmonta la maravilla. Por ejemplo, las tragedias de Eurípides, perdimos la mitad. Ahí las tenían todas. Las de Sófocles igual. Las de Esquilo también. Y obviamente, la mujer era parte del conocimiento. A diferencia de todas las demás civilizaciones antiguas, la mujer tenía derechos. Tenía derecho a subir al trono y gobernar sin varón. Hay muchas reinas, no nada más Cleopatra. Está Hatshepsut, que gobernó por 17 años a Egipto, siendo una mujer. Porque no había ninguna ley ni tradición que impidiera a la mujer florecer. La mujer era, según la ley egipcia, mucho mejor administradora que el varón. La ley decía que por lo tanto le daban las mujeres, no los hombres, los dejaban mirando. Y la diosa de la justicia era la diosa Mara, una mujer. ¿Por qué le daban las mujeres? Porque las mujeres estaban en el hogar administrando el pan. El pan es una invención egipcia. El pan que comemos es egipcio. No ha habido mucha diferencia. Inventaron los egipcios que comemos. Bueno, el pan mismo no. El pan de la panadería es egipcio. Entonces hay que tener esto en cuenta, hay que considerar. Entonces la contabilidad en Egipto alcanza niveles impresionantes. Tienen los nombres de grandes contadores, se les llamaba administradores reales o grandes visires. Hay uno muy famoso que se llama Imhotep, que es el que en teoría inventa la contabilidad, hacia el 2900, tercera dinastía. Y Imhotep inventa todos los sistemas que se conocen como tablas contables, que era bastante diferente a las contabilidades que aparecen en el Renacimiento florentino, que es cuando viene realmente la contabilidad europea, al siglo XV, ahí por el 1511, 1522, en ese periodo. Entonces es importante considerar estos antecedentes, tanto para la carrera de administración como para la carrera de contabilidad. En realidad, ciencias administrativas. En realidad, eje vértice de la civilización, sin el cual no habría podido sobrevivir la civilización. Habría que hacer cálculos de comida para que la gente comiera. Ahí les va. Augusto, el emperador. Roma era una república, pero en el siglo I entró en contradicciones. Los optimates, que eran los senadores, contra las grandes masas. Roma ya no era chiquita, era un imperio colosal. Y empezó a haber problemas con la economía. Entonces los administradores tuvieron que crear una nueva administración. No es el tema, no ya me dedicaré solo a Roma, pero en Roma pasó esto. En Roma pasaron de una economía agrícola y mandaban al mercado el trigo y se producía mucho la vid, el vino y la oliva, el aceite de oliva. Pero de repente empiezan los romanos a conquistar España y África y Grecia y Turquía y empiezan a conquistar Libia y empiezan a conquistar por todos lados. Y ahí lo que hacían es que de las guerras tomaban esclavos
y los ponían a trabajar, algo parecido a las encomiendas con Hernán Cortés, y tomaban esclavos, y los esclavos no costaban nada, tampoco pagaban impuestos, pero no costaban nada. Y entonces obviamente producían a un bajo precio. Llevaban a Roma el trigo a vender con la antigua régimen. No podían competir, entonces quebraban y quedaron fuera del negocio. Y eso fue catastrófico. Y entonces tuvo que crearse una ley de comercio que regulara eso. Y una serie de cargos administrativos en el Imperio Romano, donde el contador mayor se decía que tenía más poder que el emperador. Había 18.000 empleados en la contaduría mayor del Imperio Romano. Una locura. Y unas inmensas instalaciones. Y ya había monedas, y ya tenían sus tesoros por ahí. Algo parecido al SAT de nosotros. Sí, el cobro de impuestos era cañón. ¿No? En Roma dejabas de pagar, ¿y saben cuál era el castigo? Crucifixión. Sí, porque la crucifixión pues, era muy común. Y los que la introdujeron en Roma fueron los cartagineses. Y los cartagineses lo tomaron de nuevo siglo, porque todo viene así. También los persas crucificaron. Era un crimen contra el Estado. Los crímenes contra el Estado eran castigados por crucifixión. De hecho, a Jesucristo lo acusan de crimen contra el Estado. Porque decía que era un rey, y entonces era un crimen contra el Estado, y por eso le tocó cruz, y no le hubiera atacado por castigo. Pero más o menos para que tengan una idea de cómo cuadra todo y cómo se organiza el mundo. Bueno, creo que aquí, por ejemplo, vemos Nefertari, la esposa de Ramsés II, dinastía 20. Los descubrimientos arqueológicos del siglo XX-XXI dieron a conocer la existencia de más de 5.000 papiros, en los cuales se hacen cuentas sobre costos, nóminas, salarios de los trabajadores, incluso están documentadas huelgas de trabajadores. Tampoco creen que la primera huelga fue la de Río Blanco, la de Cananea, no. O las que le hacían allá en Gringolandia a Rockefeller, no. La primera huelga está documentada en la época de Ramsés II, y hacen huelga de Ramsés. Huelga de ajos y cebollas, porque eran muy apreciados los ajos y la cebolla, y los trabajadores se niegan a recibir los ajos y las cebollas del rey. Se niegan a trabajar y pues no tenemos derecho a los ajos y las cebollas, entonces se llama la huelga de los ajos y las cebollas. 92 días estuvo detenido Abu Simbel, que son unas estatuas colosales que se encuentran al sur y que estaba haciendo Ramsés II para Nefertari y para él, o sea, para su esposa y para él, una maravilla de conocer. Y tuvieron que cambiarlas porque subió el Nilo, hicieron la piedra presa de Asuán, es un lugar maravilloso. Y estuvo detenido y está documentado todo. Y el contador real le dice al faraón: yo te lo advertí, esto iba a pasar. No me responsabilices a mí, yo nada más soy tu contador. Yo no tengo el poder de decisión. Y ve lo que ocasionaron estas medidas que se tomaron. Y le contesta el faraón. Y es divertido lo que le contesta. Eres como los hipopótamos, gruñidos que ensordecen. Resuélvelo y ya. Es un hipótesis para todo. Y para eso eres el contador mayor. Entonces, como ven, todo se puede conocer. En estos momentos de la historiografía son cosas que no nos podíamos entender. Vamos a México porque no nos va a alcanzar el tiempo. Mesoamérica. Tercera parte de la conferencia. Bueno, Mesoamérica tiene una historia muy fácil. Hay una civilización madre, que es la Olmeca, que se ubica en el sur de Veracruz, en el oeste de Tabasco. Su sitio principal es la Venta, y alrededor del año 2000 a.C. se inicia el desarrollo de todo lo que ya vieron en Egipto y Mesopotamia. Todo lo mismo pasó: la creación del Estado, las aldeas, la revolución neolítica. Este es el mismo modelo, el mismo patrón de todos lados. Y cuando se acumula una gran cantidad de gente, como en la Venta, que tenía alrededor de 15.000 habitantes, pues se necesita la administración. Y se necesita crear todas las herramientas de la administración, porque surge el Estado y la jerarquía social, y los reyes. Entonces, lo que sabemos es que ahí se origina en Mesoamérica, en el año 2000 a.C., este modelo. Ellos
son grandes escultores, unas cabezas colosales son una prueba de ello, y de ellos derivan tres sociedades. Los teotihuacanos, la influencia olmeca llega al centro, los teotihuacanos, la cultura de Tlatilco, de Cuicuilco, la de Chupícuaro, de los olmecas deriva el desarrollo de San José Mogote, que va a dar como resultado la cultura zapoteca, y en Izapa, la cultura maya, que comienza aquí en Izapa. Entonces, esto rojo implica los mayas. Esto amarillo implica las culturas de Tlatilco y Cuicuilco, que derivan en Teotihuacán, y esto, la cultura de Chupícuaro, que deriva en la cultura tarasca. Y entonces ya tenemos el desarrollo de lo que se llama el preclásico, que es todo esto del surgimiento de la civilización que ya vimos en Egipto y en Mesopotamia. Aquí tenemos un modelo muy fácil de entender por años. Olmecas, 1500 a.C., bueno, viene desde un poquito más atrás, pero para entender, esta es la parte final de la cultura olmeca, 1250, bien antes de Cristo, y por aquí termina, en el año 400 antes de Cristo. Y tenemos que deriva a los zapotecas, que son contemporáneos de los últimos olmecas. De hecho, Monte Albán es un sitio olmeca, o olmecoide con influencia olmeca, y después se convierte en el gran centro de la cultura zapoteca. Esto de San José Mogote se refiere a eso. Luego tenemos el Tajín, que es más tardío, no tiene influencia olmeca directa, pero sí la tiene Teotihuacán, y la cultura maya. Estas tres culturas derivan de la influencia olmeca como cultura madre, y tanto la zapoteca como la teotihuacana como la maya son grandes civilizaciones en todos los sentidos. Desarrollan ciudades, comercio, clases sociales, estructuras palaciegas, centros regionales, edificios, palacios, grandes templos, piramidales, y todo es muy parecido. Y obviamente van a desarrollar escritura. Obviamente hay escritura zapoteca, hay escritura maya. Se acaba de encontrar en el Palacio Quema de Teotihuacán la escritura de Teotihuacán, apenas no está trabajada la escritura de Teotihuacán, no la podemos leer, pero ya encontramos glifos. Y la escritura maya, esa sí se va a desarrollar de manera importante. Y aquí tenemos Calakmul, una pirámide importante, una ciudad maya importante, y decimos, para el año 100 a.C. se crean las ciudades mesoamericanas de mayor desarrollo. Ya las expliqué y ya dije cuáles son. Y aquí tenemos en el mundo maya las más importantes: Taminalcuyup y Huanampap, Dominá y Palenque son del periodo clásico. Y del posclásico son Chichén, Cobá, Tulum. Entonces, ¿me regresas al anterior, Nacho? Por favor, donde está la cronología para explicar. Esto le llamamos periodo preclásico, lo muy antiguo, antes del año 0. Esto le llamamos periodo clásico, alrededor del año 100, 250, 100, hasta el 750, 800. Y a esto le llamamos desde el año 1000, periodo posclásico. Entonces, como ven, los mexicas o aztecas son ya posclásicos y muy tardíos. Y los toltecas también son posclásicos, aunque ellos sí pertenecen en cierta medida, son herederos del clásico. Eso nos permite ubicar en los tres periodos: el preclásico, el clásico y el posclásico. Los propiamente civilizaciones clásicas son el Tajín, Monte Albán y Teotihuacán, y obviamente las ciudades mayas del clásico, de los cuales estaría Palenque como un centro muy distinguido, y también estaría la ciudad de Tikal en Guatemala. Eso para dar una explicación de las ciudades. Seguimos adelante. Bien, ¿qué más es importante decir? Bueno, ¿por qué los japoneses me dijeron que la escritura maya era la forma más admirable de creación en toda la historia de la humanidad? Yo no lo entendía. Entonces me explicaron que el sistema maya de escritura es tan perfecto, supera al griego, supera al latino, supera al árabe, supera al japonés, supera a todos. ¿Por qué? Bueno, ¿quién es este señor con su gato? Este señor es un ruso que se llama Yuri Morozov. Yuri Morozov era un soldado raso, ruso,
Termina la Segunda Guerra Mundial, el general Zhukov avanza con 4 millones de hombres sobre Berlín en el mes de abril de 1945. Y ahí va Yuri Morozov entre la tropa, entre los 4 millones que iban. Había que tomar Berlín, que era la capital del Reich alemán, el Reich nazi. Berlín cae, inmediatamente los rusos empiezan un saqueo de todo, de los museos, de las universidades, de los secretos tecnológicos, porque los alemanes estaban haciendo la bomba atómica y la tenían muy avanzada. Los alemanes habían creado los jets, la turbina no se creó en Occidente, no la tenían los griegos, no la tenían los ingleses, no la tenía nadie. La turbina es un desarrollo alemán. Y por lo tanto, si se robaban esos secretos de una tecnología superior, pues iban a ser potencia mundial. Entonces esos fueron los rusos, por eso quisieron llegar primero, a saquear. Y se llevaron no nada más los implementos, se llevaron a la gente, se llevaron 4.000 matemáticos y físicos y químicos a Moscú, en calidad de presos. Los gringos se llevaban la otra mitad, los otros 4.000, como Werner von Braun, que desarrolló el programa de la NASA. Pero llevaban sobre todo algo muy importante, era la turbina. Y entre estos soldados muy inteligentes estaba Morozov, era matemático. Y como matemático, pues era fácil para él estudiar lo que había encontrado. ¿Qué había encontrado? Encontró un libro sobre los mayas escrito en alemán. Un libro que había escrito Basile, para que pongamos a Fray Diego de Landa. Fray Diego de Landa es un fraile que viene en Yucatán en 1528 y Landa, ahí, este es Fray Diego de Landa, da a conocer en un libro que publica en español en el siglo XVI, que se llama La Relación de las Cosas de Yucatán, da a conocer el alfabeto maya. Y entonces se va Yuri Morozov con este conocimiento, con este libro. Él se acopia de 40 libros en alemán, pero él hablaba muchos idiomas, entre ellos el alemán. Y entonces, como jugando, empieza a tratar de descifrar la lengua maya. Hubo como 4.000 intentos de descifrar la lengua. El INAH tenía un cuerpo de logística, de intérprete, nunca pudieron hacer mucho. La Universidad de Harvard también tenía y tampoco funcionó. La Universidad de Tulane, la de Texas, en la Sorbonne había un equipo de investigación sobre la lengua maya, también en Inglaterra, en Oxford y en Cambridge. En Harvard había una escuela de graduados que trabajaba sobre eso. Nadie pudo nada. Y un día Yuri Morozov dijo, ¿qué creen? Que creo que encontré la clave. Y la dio a conocer en la Academia de Ciencias de Moscú. Y había dado con realmente. Le debemos a un ruso muy inteligente, de un IQ de 143 en el desciframiento de la lengua maya y que la podamos leer. Yo me acuerdo que don Alberto Luzurier era mi maestro aquí en la Facultad de Filosofía y Letras y él es el arqueólogo que sacó a Pacal, o sea, desenterró a Pacal, quitó la piedra, quitó el lodo que había en las escaleras, estaba lleno, tardó 2 años. Y entonces me acuerdo que nos llevó a un grupo de alumnos a Palenque y nos explicó cómo había sido todo. Eso hace muchos años, pues, mejor nos olvidamos de la fecha. Y me acuerdo que nos dijo, un día vamos a saber leer estos jeroglíficos. Intuimos que se trata de cantos religiosos, que se trata de himnos, tal vez de rezos, pero no sabemos qué dice. Pasaron 40 años y Morozov, con sus descubrimientos, fue a Palenque y tradujo todo lo que está en las paredes de la tumba. Y es una cosa impresionante. No era nada de eso que decía mi gran y admirado maestro, el doctor Alberto Luzurier, sino que era la vida del Pacal. Yo soy Pacal, yo soy el rey, yo subí en el año 711 a la corona y goberné 19 años esta ciudad y logré esto en mis guerras y los dioses me premiaron con tales victorias. Eso es lo que dice el proceso. O sea, es historia. Es una historia, es una biografía. Es impresionante el cambio. Y bueno, eso nos ha permitido saber cosas increíbles. Por ejemplo, estas son las escaleras de Copán en Honduras.
También me llevaron en aquella época al metro Zapopan, me acuerdo que estaba lleno de arañas. Y en la noche uno con el miedo que le fueron a picar y ya alacranes por todos lados. Y dormíamos como 10 en unos cuartitos como de paja y llenos de bichos. Eso es lo que me acuerdo de Santa Rosa de Copán. Y aquí son grifos. Y el gran señor de la ciudad, de las montañas con nieve, lo entronizó. ¿Saben cuál es la ciudad de las montañas con nieve? Teotihuacán. ¿Sí se dan cuenta? Teotihuacán era como la Roma o la Meca del mundo prehispánico, y desde ahí venían los reyes acá, porque era una ciudad santa, religiosa. Y los sumos sacerdotes de Teotihuacán tenían poder para entronizar a todos los reyes de Mesoamérica, así como el Papa tenía poder para entronizar a todos los reyes de Europa desde Roma. ¿Sí estamos claros? No importa de qué nación fueras, pues el Papa tenía que decirte y entronizarte para que fueras reconocido como rey. ¿Sí? Bien fueras de Alemania, o de Portugal, o de España, o de lo que fuera. Y aquí era más o menos parecido. Una cosa fascinante, increíble, maravillosa. Y ahora nos damos cuenta de que en la pirámide de la Luna están enterrados 11 reyes mayas. 11 reyes mayas. No están enterrados porque han sido prisioneros de nadie o habían hecho una guerra, no. Ellos pidieron ser enterrados ahí porque es un lugar santo, el lugar del eje del mundo. Roma o la Meca. Maravilloso, ¿no? Bueno, ustedes son mexicanos, tienen que saber eso. Si no, cuando lleven a alguien a Teotihuacán, le van a platicar puras fantasías como hacen los guías de turismo. Que yo voy así, oyéndolo. Puras mentiras, de 10 palabras, pero son falsas. No, nunca contaste mujer, nada es real. Pero hoy estamos realmente entendiendo el papel de Teotihuacán en el mundo mesoamericano. Teotihuacán es una gran urbe, es una especie de gran imperio que gobierna, no políticamente Mesoamérica, pero intelectualmente sí, ideológicamente sí, religiosamente sí. Y entonces Teotihuacán manda príncipes para iniciar dinastías en las ciudades mayas. Es que la gente se quedaba helada. A ver, ¿cómo que un templo teotihuacano en la mitad de una ciudad maya? Hay templos teotihuacanos en casi todas las ciudades mayas. ¿Qué estaban haciendo aquí los teotihuacanos? Pues son como los gringos de ahorita. Todos están metidos, ¿no? Por todos lados están metidos, ¿no? Pero repito, no es una conquista, es algo ideológico, es algo religioso. Es bellísimo. Bueno, vamos a la escritura y con eso terminamos. Bueno, aquí tenemos el alfabeto, vamos a ver la escritura. Norosop logra el desciframiento y aquí tenemos los contadores. Esta es la numeración maya. Los griegos no tuvieron cero. ¿Por qué los griegos no tuvieron cero? ¿Por qué los mayas, que es el adelanto matemático más importante de cualquier sistema matemático, por qué no tuvieron cero? Los griegos no tenían cero porque decían, horror al vacío. Una cantidad que no es nada, no checa. Cero es cero, ¿no? Es nada, es la nada. Entonces Parménides dice, el cero no es potencia. Y Pitágoras se va con lo que dice Parménides, son amigos. El cero no es potencia, el cero no existe. Estamos entendiendo que llegan así los romanos y toda Europa, no es potencia. Pues es que no cuenta, está abajo, es vacío. El cero es vacío, ¿sí se entiende? Pues ¿cómo va ese número si es vacío? O sea, es la nada. Y entonces usamos salto cuántico, porque Europa se retrasa. A mí explicarnos a lo que implicaba eso, se retrasa. Imagínate, tú has usado contabilidad romana. A ver, ¿cómo representarías una cantidad como 800 millones? ¿Cómo? ¿Con X y L? ¿Cómo? ¿De qué tamaño sería? ¿Sí se entiende? Y en cambio con el cero, pues ya está. El cero árabe, que es de la India, es de los Gupta, los matemáticos Gupta del norte de la India, pasan a los árabes, los árabes lo invadieron en Europa, y obviamente por eso los europeos tienen cero.
pero el cero no se desarrolló más que en dos lugares de la Tierra, la India y México, la madre India y la madre Mesoamérica. Y si ustedes vieran el culto que los japoneses tienen por la madre Mesoamérica, no se lo creían. Yo tenía que estudiar cosas y permisos, y más o menos me acuerdo que eran como 8,000 al año que venían matemáticos japoneses a estudiar aquí, la matemática de los mayas. Es una cosa bárbara, fascinante, y el respeto que le tienen a los mejores astrónomos del mundo. Hicieron el calendario único más perfecto que probablemente, según yo pertenezco a la agencia ONU Habitat desde hace 14 años. Y la ONU está seriamente estudiando la posibilidad de incrementar el calendario maya para sustituir al juliano gregoriano. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy simple. Porque el calendario juliano-gregoriano, Juliano por Julio César, gregoriano por Gregorio VII, de alguna manera es totalmente imperfecto. ¿Por qué? Porque el año dura 365 días, 6 horas y 11 minutos. ¿Y qué haces con las 6 horas y los 11 minutos? Pues le agregas un año bisiesto cada 5 para completar 24 horas. ¿Estamos entendiendo? Tienes que ajustar. ¿Y los 11 minutos dónde quedaron? Pues en el limbo. ¿Y qué provocó eso? Provocó que ya estábamos festejando 2 meses antes. Se iba moviendo. Y ya llegas como 800 años de que no lo modificabas y no se habían movido esos 11 minutos. Y te acumula 11 minutos por 800, 900 años. Son 2 meses. ¿Sí? ¿Me queda claro? Y entonces ya no. Y entonces, cuando llegas a la ciudad de Roma, hay una torre que le llaman del arbitrio, una torre alta de piedra, que está pegadito a la ventana del Papa atrás. Y entonces dicen, la torre del arbitrio, ¿cómo que la torre del arbitrio? Sí, ahí el Papa Honorio hizo tallar un agujero en la pared para ver si los matemáticos tenían razón, para ver si el solsticio de invierno ocurría el 21 de diciembre. Y vio que el solsticio ocurrió 1 mes y medio antes. Entonces estaba mal el tiempo, 1 mes y medio. Y ordenó rehacer los calendarios. ¿Sí estamos claros? ¿Entendemos? Pero pues eso hay que hacerlo cada rato, porque el sistema sí que nos sirve. 11 minutos perdidos es un caos. En cambio, cada cuánto creen que hay que hacer un ajuste en el calendario maya. Cada 585 años. Es mucho más perfecto, ¿no? ¿Sí? Así de ese tamaño eran los matemáticos mayas, siéntanse orgullosos de su país. El calendario más perfecto porque eran los astrónomos más capaces y los matemáticos más admirables. ¿Y qué hay de la contabilidad? Todo, aquí está el número. Fíjense, el 1, muy simple, un puntito. El 2, el 3, el 4, el 5, una raya. El 6, la rayita con el 1, con el puntito. El 7, el 8, el 9. El 10, 2 líneas. El 11, vean qué lógica. Y así, 12, 13, 14, 15, 3 rayitas. 16, 17, 18, 19. Y el 20, el 0, que es un grano de cacao. Es una semilla de cacao. Y entonces nos dice, órale, el sistema más simple, fácil y correcto para la representación. Hay un elemento aquí, Parménides diría, esta es la esencia de la lógica. Una lógica. Y los japoneses me decían, ven el modelo lógico. Ni los griegos, ni los romanos, ni los árabes
¿Sí estamos claros? Ese binario de las computadoras, ya se dan cuenta, ¿verdad? El código binario. O sea, ¡wow! Nada más para que lo comprendan. Y de este tamaño eran sus sistemas contables. Desgraciadamente en el mundo maya nada más lo que se empieza sobrevive, porque pues había códices. Los códices son de papel de amate o de piel de venado. Pero hay selvas, es muy húmedo y el papel se pudre. Entonces hay muy pocos documentos que hayan sobrevivido por esa razón. ¿Y por qué los españoles quemaban todos los códices? Porque decían que eran del diablo y que ahí tenían, como lo podían interpretar, no sabían qué decían que eran hechizos y cosas diabólicas. Entonces Diego de Landa, que hizo ese maravilloso libro de la historia de los mayas, también ordenó la quema de 800 códices en una hoguera, porque eran demoníacos, no diabólicos. Y ahí sí es una pérdida incalculable. La quema de los códices mayas. Nos quedan nada más 4 códices. Uno es un códice astronómico, el códice Dresde, que nos habla de solsticios, de equinoccios, de cosas maravillosas. Hemos encontrado algunos documentos, afortunadamente. Hay predicción de equinoccios y eclipses hasta dentro de 2000 años. Una cosa así. Bueno, como el tiempo es nuestro tirano mayor, hemos llegado al cuarto para las 8. Así es que muchas gracias y pasamos a preguntas y respuestas. Ok, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿O todo quedó perfectamente claro? Si no, yo les voy a preguntar. A ver, levanten la mano los que son contadores. Todos. ¿No hay administradores? ¿Tú eres contador? No, pues con más razón. Hay que dominar el tema. Me da mucho gusto haberlos tenido aquí y que nunca olviden este conocimiento, porque les va a ser muy nutritivo para sus vidas, para ustedes, para sus hijos, para sus nietos y para México. Adelante. Claro que sí, adelante, te escuchamos. Recuerden que la historia es parte de nuestros orígenes y es muy importante conocerla. ¿Qué nos pueden enseñar los antiguos contables mesopotámicos sobre la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la ética en la gestión de las finanzas públicas y privadas? ¿Cómo podemos aplicar esas lecciones al mundo contemporáneo de hoy en día? Bien, el mundo de Hammurabi fue un rey babilonio, de la primera Babilonia y los babilonios, de 1850 a.C. Y sabemos todos que él codificó un sistema de 124 leyes. Y una es sobre profesiones. En el código de Hammurabi se habla de la verdad. Y habla de la verdad de aquellos que tienen conocimiento, todos los profesionales. Y decía que la verdad siempre está al servicio. Él habla de un concepto muy mesopotámico, nosotros hacemos el pueblo, la sociedad. Pero Hammurabi habla de la comunidad. Esas leyes de Hammurabi son para que la comunidad se gobierne con verdad. Entonces, la probidad en el código de Hammurabi está señalada como la virtud más grande de los hombres de ciencia. Traicionar la probidad es como traicionarte a ti mismo.
Eso es lo que dice el código. Pero hay un código más antiguo que se llama el código de Urnamú, que se hizo 300 años antes, por los reyes. Y en el código de Urnamú se dice: para que haya verdad sobre la tierra, tiene que imponerse la presencia de los dioses, y entre ellos Anu, el dios de la justicia, porque es la justicia a la que debemos la capacidad de organizarnos como naciones. Es bellísimo. Vamos a reflexionar en eso. La verdad y la justicia. Justicia para que haya equilibrio, y verdad para que haya conocimiento. Yo agregaría algo de los filósofos ilustrados, como Montesquieu y Voltaire y de Alan Beer, que dice: la razón nos hará libres. ¿Es racionalmente justo y correcto el tener una verdad en nosotros, como contadores, como administradores, como profesionales, y que nuestra verdad sea precisamente la que hable por nosotros? Yo creo que eso es lo que se puede llevar, la satisfacción de que hablan con verdad y con probidad, y que pueden enorgullecerse de salir de esta gran universidad con conocimientos superiores que no atañen solamente a la tarea, sino también al servicio a los demás y a la capacidad de crecer en ética y en virtud todos los días de nuestra vida a través de nuestras acciones políticas. Y con eso lo sé. Bueno, pues agradecemos al doctor José Salvador David Cruz Ramírez esta conferencia. Recuerden, ustedes vienen de tomar nuevas materias. Ustedes son la generación 2023, desarrollo humano. Pero no solamente es esa parte, también necesitamos la parte cultural, conocer otras cosas, también es parte de nuestro desarrollo. Algo que nos distingue de otras escuelas públicas justamente es nuestra formación humanística. Entonces, no olviden, aquellos que de repente estuvieron pestañeando como 2 horas, los tengo bien ubicados, Los abusados. Es parte de su formación. No se nieguen a aprender otras cosas. Vamos a proceder a entregarles un reconocimiento a nuestro ponente, que a la letra dice: la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Contaduría y Administración, otorga el presente reconocimiento a José Salvador David Cruz Ramírez por haber presentado en la conferencia La contabilidad a través de los primeros registros en las civilizaciones egipcia, mesopotámica y mesoamericana, en el marco de la 28ª Semana Académica Interdisciplinar. Por mi raza hablar el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 10 de septiembre de 2024, y lo firma el señor director, el doctor Armando Tomé González. Muchas gracias, los invitamos a seguir participando en las conferencias de la semana académica. Buenas noches.